Audiolibros, Caster. Trae para ti, el audiolibro, El martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. Un libro considerado por dos autores dominicos, Jacobo Sprenger y Enrique Institoris. Prólogo a la presentación de Carl Sagan. Parte 1. Poco puede añadirse sobre este curioso personaje. A primera vista un gran científico y excelente vulgarizador sobre estos siempre complicados y complejos temas para los profanos. Un posterior examen revela unas conexiones cuanto menos inquietantes no solo con la CIA sino con la agencia militar, no civil, NASA. A partir de aquí la información muestra que el principal trabajo de este científico fue sobre todo y durante la mayor parte de su vida a partir de que fuera reclutado por la CIA la desinformación. Resulta impactante descubrir que este hombre, de entrada agradable de ver y escuchar, en realidad estaba desempeñando el papel de científico agorero, pesimista y desinformador. Veamos. La vida en el universo. Es posible que exista vida en el universo, decía, pero tal como la conocemos en nuestro planeta es improbable. Al fin y al cabo, la vida en la Tierra fue el resultado de un extraordinario sinfín de circunstancias de tal modo, decía, que podría calificárselo de accidente fortuito e impensable que haya sucedido a gran escala en cualquier otro lugar del universo. La visión de Carl Sagan en general y de cara al gran público solo puede definirse como lúgubre, oscura, sin lugar para la esperanza, la ilusión, quizá por eso falleció con solo 62 años. Especialmente triste es su libro El mundo y sus demonios. No hay demonios, no hay ángeles, no existe la magia de la vida, no hay nada que vaya más allá de lo que vemos, oímos, olemos, degustamos y tocamos. Es igual para el espinoso tema de la Santa Inquisición. No fueron incontables víctimas a lo largo de casi 5 siglos, únicamente un puñado de desgraciados que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada según Sagan. Sin embargo, la investigación de lo que sucedió apoyándose principalmente en los minuciosos y detallados registros de autos llevados a cabo por los cronistas de la Santa Inquisición y archivados en iglesias, bibliotecas, diócesis, archidiócesis, etc. Hablan de casi 9 millones de ajusticiados en el nombre de Dios, ¿de qué Dios se tratará? Entre los siglos XIV y XVIII. Todo un récord teniendo en cuenta los medios de la época. La Inquisición estuvo bastante activa hasta mediados del siglo XVIII, o sea durante 5 siglos. Y solo fue oficialmente desmantelada un siglo más tarde, en mediados del siglo XIX. En términos de cronología histórica podría decirse eufemísticamente, que la Santa Inquisición cesó sus actividades el año pasado. Ya en el siglo X y hasta el siglo XII, empezaron a aparecer numerosas ejecuciones por la hoguera o estrangulamiento, en Francia, Italia, e Inglaterra, luego España aún no se había estrenado. Como resultado se confiscaron todos los bienes de aquellos sospechosos de ser herejes, si tuvieran escritos, fueron quemados y otros escritos falsificados aparecieron en su lugar. No se conservan registros detallados del número de ejecuciones. A partir de este momento y durante siglos venideros la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, manantial inagotable de amor, refugio de los desvalidos, Madre misericordiosa de los desamparados, consuelo de los descarriados, torrente de perdón para los pecadores, etc., etc. Se tornaría inmensamente rica y poderosa apropiándose de los bienes de millones de seres humanos, tierras, metales preciosos, joyas, edificios, campesinos y sus familias pasaron a ser propiedad de la Iglesia. No existen suficientes adjetivos calificativos vejatorios o peyorativos, ni siquiera sumando los de todas las lenguas de todos los pueblos del planeta, para condenar estos actos del ser humano contra el ser humano en nombre de ese Dios infame, monopolio exclusivo de la Iglesia de Roma. El frenesí asesino continuó en ascenso durante todo el siglo XIII. El Papa Inocencio III, 1198-1216 después de Cristo. Fue Inocencio III. Qué irónico resulta el nombre, que empezó su campaña contra los cristianos, a quienes nombraron herejes, con sus frecuentes exhortaciones y cartas para los príncipes de los reinos. Este papa fue el más poderoso de todos los papas. Reclamó, siendo el primero en afirmar ser vicario de Cristo, supremo soberano de la Iglesia, y del mundo. Decía que tenía el derecho de quitar y poner reyes. Hubo mucho temor de él, y la mayoría de los reyes y gobernantes le obedecieron. Este hombre de Dios inició las siguientes cosas. 1. Ordenó 2 cruzadas con terribles matanzas de seres humanos, la mayoría cristianos molestos, y mucha destrucción. Acabó con la ciudad de Constantinopla. 2. Decretó la transubstanciación, o sea que según él, el vino de la comunión, o la Santa Cena, se cambiaba en la sangre de Cristo. Opinión que la Iglesia cristiana evangélica nunca ha aceptado.
3. Confirmó la confesión auricular. 4. Decretó que ningún papa podía salir de la Iglesia Católica Romana, o sea la infalibilidad papal. 5. Prohibió la lectura de la Sagrada Biblia, o sea la palabra de Dios en el idioma del pueblo. 6. Ordenó el exterminio de todo hereje. 7. Instituyó la Santa Inquisición para acabar con todos los que no estaban de acuerdo con él, para así quedarse en el poder. 8. Ordenó la matanza de los albigenses, según ese apóstata eran cátaros y herejes. Derramó más sangre de gente inocente que en cualquier otra época de la Iglesia cristiana. Para muchos, él era el diablo encarnado y el anticristo sobre la tierra. El numeroso pueblo de los albigenses. Una parte de los albigenses, vivían en el sur de Francia, en su mayoría gente campesina. Roma puso el sobrenombre de cátaros herejes. Su doctrina era muy simple, siempre basando su creencia en la palabra de Dios, que usaban constantemente. Es posible que obtuvieran esos valiosos volúmenes de la Sagrada Biblia, de los monasterios ortodoxos, o la Iglesia del Este de donde eran traídos por comerciantes del Medio Oriente. Muy enfáticamente estaban en contra de los abusos del clero, y sus predicadores eran de su mismo grupo. Empezaron en el sur de Francia alrededor el año 1020 después de Cristo, sus vidas eran ejemplares de moralidad, santidad, y un amor genuino para Cristo. Las gentes de los pueblos donde se afincaron quedaron muy impresionadas con ellos, y tuvieron tanto éxito que su crecimiento se contaba por centenares de miles. Todos estos aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal como fieles cristianos que eran. Siendo que Roma y todos los fieles papistas apóstatas no pudieron producir cristianos como ellos, cuando consideraron que había peligro que todo el mundo iba a aceptar la doctrina de los albigenses, tuvieron que tomar medidas serias para matarlos, para mantenerse en el poder en Roma. Con vergüenza y pena sufrieron los hermanos albigenses. Se mostró que los soldados depravados de Roma expulsando desnudos, de sus casas y pueblos en el frío de la noche, a nuestros hermanos en la fe, los albigenses. Las jóvenes cristianas fueron violadas en la plena luz del día, enfrente de los demás del grupo horrorizado. Graves crímenes fueron cometidos mientras torturaban a los cristianos albigenses. Roma decía que eran cátaros herejes. ¡Qué blasfemia! Los pecadores no eran ellos, sino eran los papistas apóstatas poseídos por demonios y espíritus inmundos con toda suciedad del infierno. La verdad es, que nuestros hermanos sufrieron mucho, pero se fueron derechito al cielo con Cristo, y allá están gozando en la presencia de Dios. Para sus verdugos, se fueron derechito a las llamas del infierno, y nadie tiene poder suficiente para sacarlos de allí, ni aun esos papas, porque ellos están allí también en las llamas del infierno. En el juicio final serán sacados para ser sentenciados por Cristo, al lago de fuego por toda la eternidad. Nunca conocieron a Cristo, ni participaron en la gloriosa obra de Dios en la tierra. Fueron engañados en creer que una mera religiosidad era suficiente aquí en la tierra, pero qué grande fue su error y desvío de la verdad. A fin de cuentas fueron al lugar que les esperaba, y estarán en el juicio final, y tendrán que pagar por todo lo que han hecho. La guerra de Roma contra los emperadores de Alemania. Los psicópatas genocidas de la Santa Madre Iglesia ya tenían bajo su control completo a Roma. Después del reinado de Inocencio III, siguió Honorio III de 1216 a 1227 después de Cristo, llevando a cabo las mismas obras caritativas que Inocencio III. Siguió Gregorio IX, 1227 a 1241, posiblemente sobrino de Inocencio III. Este elemento se superó a sí mismo, autorizó los arrestos, procesos y los castigos de los albigenses y los valdenses, dando exclusivamente a la Iglesia romana y a sus representantes el poder enjuiciarlos y castigarlos. Decía que podían acusar a quien quisieran de herejía, apostasía, o de desobediencia a cualquier otra persona y hacerla condenar. No era necesario tener evidencia o ser juzgado, porque los inquisidores tenían absoluto dictamen sobre cada caso. Estos eran personas brutas, safias, primitivas y sin capacidad de razonamiento que preferían condenar, y más probable así resultó esos casos. El Papa Inocencio IV, 1241 a 1254 después de Cristo. Inocencio IV, redactó el nefasto decreto ad extirpanda. En ese documento declaraba que los herejes tenían que ser aplastados como serpientes venenosas. Sacerdotes, reyes y las gentes del sistema romano, fueron llamados a unirse para exterminar a los cristianos albigenses. Ese documento declaraba que cualquier propiedad que confiscaran, les sería dada como propiedad suya con título limpio, y aparte de su oferta, les prometían la remisión de todos sus pecados como un premio de galardón por matar a solo un hereje. Este dio su decreto papal para el uso de la tortura para sacar confesiones de las personas ya en 1252.
Antes de la instauración de la Santa Inquisición. Los degenerados y vacíos de Dios, papistas apóstatas, además que torturar a los cristianos, obligaban que denunciaran a otros hermanos en la fe. Desnudaban hombres o mujeres sin distinción alguna. Los ataban con cuerdas fuertemente amarrados por los brazos y los pies. Los subían en el aire, dejándolos así por un tiempo, y de repente soltarlos para que cayera, haciendo esta vil maniobra muchas veces, para hacer dislocar las coyunturas de los brazos y las piernas. Los sacerdotes papistas apóstatas y condenados por Dios, hacían mucho énfasis sobre cada uno que se recapacitara y renunciara a su falsa doctrina. Al mismo tiempo trataron que por tanto dolor corporal, se denunciaran a otros hermanos que no habían sido capturados. En el año 1245 quemaron en la hoguera a 200 cristianos albigenses, nombraron cátaros, en un solo día. Finalmente hacia 1478 se formó oficialmente la Santa Inquisición y durante un periodo de 5 siglos fueron moneda de cambio diaria genocidio, robo, tortura, coacción, expolio, expropiación, terror, humillación y toda la suma de los más bajos instintos del ser humano impulsados por el miedo, la codicia, la envidia, etc. El lector debe considerar que los registros consultados por muchos estudiosos e investigadores arrojan una cifra nada desdeñable de casi 9 millones de asesinatos durante los siglos XIV al XVIII, solo en Europa. No es posible evaluar o calcular con un mínimo de certeza las ejecuciones legales cometidas durante los siglos X al XIII. En cualquier caso sería una auténtica hecatombe consentida. De nuevo el lector debe considerar el genocidio sin precedentes en la historia llevado a cabo durante la conquista del Nuevo Mundo, cuando la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana llevó la luz a los nativos americanos quienes, desdichados de ellos, vivían en la más completa oscuridad. Entiéndase la cáustica ironía. Téngase en cuenta que no queda absolutamente ni un solo representante de los pueblos de las islas del Caribe. No queda ni un solo descendiente. Ni uno solo. Demógrafos en historia precolombina han estimado que entre 1500 y 1550 se esfumaron casi 100 millones de personas. Para llegar a tan aberrantes números se estudiaron las ciudades incas, mayas, aztecas y poblados más o menos importantes en cuanto a habitantes. Los anglosajones por otro lado han sido mucho más discretos y menos dados a la publicación de la limpieza étnica de los pueblos que habitaban lo que ahora es Alaska, Canadá y Estados Unidos. Afortunada o desafortunadamente para ellos, no contaron con un atribulado fray Bartolomé de las Casas, quien horrorizado por los desmanes de los conquistadores españoles siempre al amparo de la Cruz de Roma tuvo que plasmarlo por escrito para que así llegara a conocimiento de los reyes, nobles y eruditos. Los anglosajones no tardaron en traducir la brevísima relación de la destrucción de las Indias a otros idiomas incluido el suyo para así apantallar el exterminio sistemático que hacían de nativos americanos o indios. No todas las tribus eran guerreras como los Sioux, hubo un notable número de pueblos totalmente pacíficos, algunos en la zona de California. Estos fueron los primeros en ser eliminados. Finalmente, otorguen a Carl Sagan la credibilidad que ustedes crean se merece. Y recuerden, nada es lo que parece. Audiolibros Caster, te da las gracias por llegar al final de este audiolibro, esperando haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal, y dar me gusta.